Cultivo de maíz morado, variedad INIA 601 en Cajamarca. El maíz morado es un cultivo importante en el Perú y en la región Cajamarca. Sus áreas de siembra cada vez son mayores. Considerado como un antioxidante natural por su alto contenido de antocianina. Su consumo se va incrementando por sus cualidades medicinales, como colorante en alimentos y bebidas, asimismo en diversas formas de consumo, en chicha y mazamorra morada. Asimismo, en algunas zonas se preparan panes, tortas, tamales, humitas y refrescos naturales utilizando la panca. Actualmente, el maíz morado se exporta en concentrados e instantáneos a diversos países de Europa, Norteamérica y Asia. En el Perú, la producción se concentra en los departamentos de Lima, en los valles de Cañete, Huaral y Barranca, en Ayacucho, Huánuco, Arequipa y Cajamarca, principalmente en las provincias de San Marcos y Cajabamba. Las variedades más sembradas son el canteño, PM 581 de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y las liberadas por las estaciones experimentales agrarias del INIA como INIA 601 en Baños del Inca, Cajamarca, e INIA 615 Negro Canaán en Ayacucho. INIA 601 es una variedad mejorada de maíz morado, de polinización abierta, con estabilidad y rendimiento para las condiciones de Sierra Norte del Perú. Dentro de sus características, sobresale el color morado intenso de la tusa o coronta y brácteas, y en menor cantidad en el grano. Su prolificidad es mayor a 1.5 mazorcas por planta, y su rendimiento es superior a 5 toneladas por hectárea. Es tolerante a plagas, particularmente al gusano mazorquero o Helicoverpa CAB, y a enfermedades como rancha y pudrición de la mazorca. Entre los principales problemas que se presentan en el cultivo de maíz INIA 601 en la región Cajamarca tenemos nula o inadecuada aplicación de fertilizantes, deficiente control de malezas, las cuales compiten con el cultivo. Más del 50% de agricultores no utilizan semilla certificada. Por ello, los rendimientos en campo son bajos. La agricultura de zonas altas es de alto riesgo, enfrentándose a condiciones ambientales adversas como heladas, granizadas y sequías. La polinización libre o cruzada permite que el maíz se cruce muy fácilmente y pierda contenido de antocianinas. Deficiente rotación de cultivos, lo cual redunda en los daños por siembra continua. Por estas razones, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, a través del Programa Nacional de Maíz,
de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca, en Cajamarca, pone a disposición de los productores de las regiones altas de nuestro país la tecnología desarrollada para el cultivo de maíz morado INIA 601 con alto contenido de antocianinas. Para obtener una buena producción, se recomienda realizar antes de la siembra el análisis de suelo para determinar su fertilidad y calcular la dosis de fertilizantes a utilizar en el cultivo. La preparación del terreno se inicia con la incorporación de rastrojos de la cosecha anterior. En lo posible, estos no deben quemarse, porque se elimina la materia orgánica y alcaliniza el suelo. Cuando el terreno está a punto o en capacidad de campo, se procede a la aradura y cruza, de tal manera que el suelo quede bien mullido. En la Sierra Norte, la siembra se realiza entre los meses de octubre a diciembre. En su totalidad, el cultivo es de secano, es decir, que depende de las lluvias. Es muy importante utilizar semilla de alta calidad o certificada, porque garantiza una buena germinación, uniformidad y buen rendimiento del cultivo. La calidad de la semilla se mide por su pureza y poder germinativo, los mismos que deben ser superiores a 95 y 85% respectivamente. Para evitar pérdida de plantas en la emergencia, debido a daños ocasionados por plagas, es preferible que antes de la siembra se remoje la semilla con Ortene PS 150 gramos del producto por 35 kilogramos de semilla, o con cualquier producto que permita proteger a la semilla de daños de insectos. Cuando la siembra es manual, la distancia entre surcos es de 80 centímetros, colocando 2 semillas por golpe. La distancia entre golpes debe ser de 50 centímetros y a 10 centímetros de profundidad. Con esta densidad puede obtenerse hasta 50.000 plantas por hectárea. También puede efectuarse siembra mecanizada o utilizando una yunta. Luego de la siembra, se aplica un herbicida preemergente de baja toxicidad para combatir las malezas. Mientras más plantas se cosechen, mayores serán los rendimientos. La primera fertilización se realiza cuando las plantas tienen 12 a 14 días de edad, utilizándose la mitad del nitrógeno por hectárea. El fósforo y el potasio se aplican en su totalidad en la primera fertilización. Cuando las plantas tengan de 3 a 4 hojas, se recomienda realizar el desaige o raleo, labor que permite eliminar las plantas pequeñas, amarillentas y dañadas. A los 25 a 30 días de la emergencia de las plantas de maíz, debe realizarse el primer deshiervo, para evitar la competencia de las malezas por nutrientes, agua y luz con el cultivo. Cuando las plantas tienen 6 a 8 hojas, realizar el aporque con cuidado, sin perjudicar el sistema radicular de las plantas. Un buen aporque es primordial en suelos marginales y de baja fertilidad. Favorece la aireación del suelo. Previene el acame o tumbado de las plantas.
estimula el desarrollo de raíces adventicias de los entrenudos inferiores. Favorece la absorción de los nutrientes por la planta y facilita el enterramiento de la segunda fertilización nitrogenada. Plagas y enfermedades. Entre las principales plagas de este cultivo destaca el gusano cogollero, Spodoptera frugiperda y gusanos mazorqueros, entre los que se encuentran Helicoverpa acea y Euxesta sororcula. Los daños más graves se presentan en épocas de sequía. Los controles eficientes se realizan con el uso de insecticida granulado en caso del gusano cogollero y la aplicación de aceite comestible vegetal en gusanos mazorqueros. Las enfermedades más importantes en el desarrollo del cultivo son el virus del rayado fino, cuando el cultivo se encuentra en estado de desarrollo vegetativo y en desarrollo reproductivo. La pudrición de mazorca, que generalmente lo ocasionan los hongos Fusarium moniliforme SH y Penicillium. Como medidas de control cultural, para manejar las plagas y enfermedades, tenemos una buena labranza, aradura profunda para exponer las pupas, buena nivelación, emplear semilla de calidad y la rotación de cultivos. Cosecha. Esta labor se realiza manual. Debe efectuarse en forma oportuna. Cuando las hojas se forman amarillas y se secan. Y esto es cuando las plantas hayan completado su desarrollo fenológico o madurez fisiológica, lo cual se determina con la presencia de la capa negra en la base del grano, lo que indica que el grano tiene de 30 a 35% de humedad. Luego de la cosecha, seleccionar las mazorcas y colocarlas bajo sombra en ambientes limpios y frescos hasta que los granos contengan 14% de humedad. Luego, se realiza el procesamiento que consiste en desgrane, picado de la coronta o tusa y secado en ambientes cerrados. Las brácteas o pancas, previamente seleccionadas en función a su color, son secadas y picadas. El grano puede ser destinado al consumo humano como grano entero o procesado como harina para panificación y para consumo animal como granos. Después de 7 días de secado, la tusa o coronta y pancas o brácteas son empacados para su comercialización. Amigo agricultor, acude a la Estación Experimental Agraria Baños del Inca de Linilla en Cajamarca y sus especialistas te darán las orientaciones técnicas necesarias para manejar eficientemente el cultivo de maíz morado.